El sol de última hora de la tarde arrojaba tonos dorados sobre Oak Ridge, un pueblo tranquilo donde la vida transcurría sin prisa. El oficial Daniel Mercer conducía su patrulla por Maple Avenue, apretando el volante mientras los recuerdos presionaban los límites de su mente. El aire fresco de otoño traía el aroma de las hojas caídas, un aroma que siempre lo hacía retroceder a aquel día de hace 5 años. «Papi, mira lo que hice». El eco de la voz de su hija resonó en su cerebro con tanta viveza como si ella acabara de hablar. Emily se había sentido muy orgullosa de esa pequeña pulsera de cuentas, sus diminutos dedos ensartando con cuidado abalorios rosas y morados, sujetando un pequeño dije de plata en forma de corazón en el centro. Recordaba perfectamente cómo la luz se reflejaba en ella, haciéndola brillar. Aún podía verla con total nitidez. Daniel tragó saliva, obligándose a concentrarse de nuevo en la carretera. Los recuerdos siempre regresaban con más fuerza en otoño, cuando los árboles adquirían esa misma tonalidad rojo fuego que el cabello de Emily. 5 años, 5 años de búsqueda persiguiendo cada susurro, aferrándose a una esperanza que era tan dolorosa como necesaria. Y aún así, ni rastro de su pequeña. Un sedán plateado se saltó una señal de alto más adelante, sacándolo de sus pensamientos. El instinto tomó el control. Encendió las luces, agradeciendo la distracción. El vehículo se detuvo con suavidad, sin titubear. Cuando Daniel bajó, sus años de experiencia guiaron cada uno de sus movimientos. Se acercó con precaución, llevando su libreta en la mano, el peso de la rutina sobre él. «Licencia y registro, por favor», dijo, inclinándose hacia la ventanilla de la conductora. Una mujer lo miró con expresión apenada, rebuscando nerviosamente en su bolso. «Lo siento mucho, oficial. De verdad pensé que me detuve». «No te preocupes, mami», dijo una voz pequeña desde el asiento trasero. «Todo el mundo se equivoca a veces». Daniel se quedó inmóvil, se le cortó la respiración. Esa voz era tan familiar, tan dolorosamente familiar. Alzó la mirada y se fijó en el retrovisor. Allí, mirándolo fijamente, había una niña de unos 10 años, cabello castaño rojizo recogido en una coleta, ojos grandes y llenos de curiosidad. El pecho se le oprimió. «Aquí tiene, oficial», dijo la mujer, Sarah Mitchell, según el nombre que aparecía en la licencia, tendiéndole los documentos. Daniel se obligó a echarles un vistazo, tratando de mantener sus manos firmes. Pero, con la visión periférica, algo captó su atención. Un leve movimiento. La niña, Clara, escuchó que la madre la llamaba, jugaba distraídamente con algo en su muñeca. Una pulsera. Cuentas rosas y moradas. Un pequeño dije de plata con forma de corazón, reluciendo bajo el sol del atardecer. La libreta casi se le cayó de las manos. «Esa es una pulsera muy bonita la que tienes», alcanzó a decir con la voz más áspera de lo que pretendía. Clara le sonrió. «Gracias, la encontré en el parque la semana pasada. Mamá dijo que si nadie la reclamaba, podría quedármela». El mundo pareció inclinarse ligeramente. No podía ser, era imposible. Pero esa pulsera. Daniel había ayudado a Emily a ensartar exactamente esas mismas cuentas. Había observado sus deditos concentrados, había abrochado esa pulsera en su muñeca la mañana en que desapareció. «¿Oficial? ¿Se encuentra bien?» La voz de Sarah lo hizo reaccionar. Daniel se enderezó, sus años de entrenamiento obligándolo a mantener la compostura. «Sí, señora», dijo devolviéndole los documentos. «Solo una advertencia por hoy. Por favor, haga una parada completa la próxima vez». Sarah respiró aliviada. «Gracias, oficial. Así lo haremos». Clara le dedicó una gran sonrisa. «Adiós, oficial». Daniel apenas las oyó. Sus ojos no se separaron de la pulsera mientras se alejaban, con el pulso retumbándole en los oídos. Había visto a cientos de niñas a lo largo de los años. Cada una de ellas le recordaba dolorosamente a Emily. Pero esto, la pulsera,
el cabello, la voz. Era demasiado. Era imposible pasarlo por alto. O finalmente estaba perdiendo la cordura. Ya en su patrulla, tragó con dificultad y tomó el teléfono. Vaciló solo un segundo antes de escribir la información de Sarah Mitchell. Una simple parada de tráfico acababa de romper cada barrera que había levantado alrededor de su dolor, y no podía sacudirse la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. Los pasos de Daniel resonaron huecos al entrar en su casa esa noche, con el silencio envolviéndolo casi como un ser vivo. Tiró las llaves sobre la mesita de la entrada, pero su mirada ya estaba fija en el final del pasillo tenuemente iluminado. Sus pies avanzaron antes de que él siquiera tomara conciencia. La puerta al final del pasillo estaba cerrada, como siempre. Su mano se quedó flotando sobre el picaporte antes de que finalmente lo girara. La habitación de Emily. El aire dentro estaba denso con el peso de los recuerdos. Las paredes seguían pintadas de un suave color rosa. La cama aún estaba cuidadosamente arreglada, con su conejito de peluche favorito apoyado en las almohadas. El tiempo se había detenido en ese cuarto. Afuera habían pasado 5 años, pero allí todo permanecía intacto, congelado. Daniel se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, sus dedos encontrando los bordes familiares del álbum de fotos que descansaba sobre la mesita de noche. Lo abrió y ahí estaba ella, Emily, con una sonrisa amplia y llena de vida, mostrando orgullosa su muñeca para lucir su pulsera. La misma pulsera que él había visto ese día. Contuvo la respiración, el corazón martillándole mientras recordaba el diminuto grabado en la parte trasera del dije de plata. Para con amor de papá, ese grabado. Esa sería la prueba. Si la pulsera que llevaba Clara tenía las mismas palabras grabadas, no habría duda. Era de Emily. Cerró los ojos con fuerza, agarrando el álbum con fuerza. Su entrenamiento como policía le decía que se detuviera a analizarlo, que siguiera el procedimiento adecuado, pero el padre en él, Dios, el padre en él, quería correr a donde fuera que estuviera esa niña y comprobar esa pulsera él mismo. En su lugar, se obligó a ponerse de pie y a dirigirse a su oficina en casa, donde la luz de la pantalla de la computadora bañaba la habitación con un brillo frío. Escribió el nombre de Sarah Mitchell en la base de datos policial. Su historial estaba limpio, casi demasiado limpio. Licencia de conducir expedida hacía 3 años en Cedar Grove, sin direcciones anteriores, sin historial de empleo, sin rastro documental. Frunciendo el ceño, Daniel fue más allá. Clara Mitchell. Los registros escolares indicaban que había sido educada en casa hasta este año. Sin certificado de nacimiento en los archivos, sin historial médico, era como si hubiesen aparecido de la nada 3 años atrás. El estómago se le encogió. Esto no tiene sentido. Se frotó la cara con la mano, sintiendo el cansancio adueñarse de sus huesos. Las familias normales dejan huella, registros, documentos, raíces. Sarah y Clara no tenían nada de eso. Daniel cerró los ojos, su mente regresando a esos años. Los reportes de testigos, las grabaciones granuladas de las cámaras de seguridad de una gasolinera que nunca habían sido suficientes. Un hombre con Emily, una chaqueta oscura, una niña con un suéter rosa. Los detalles siempre habían sido frustrantemente vagos, pero ahora el estómago le dio vueltas. Volvió al álbum de fotos y pasó a la página siguiente. Los ojos brillantes de Emily lo miraban, aún con la pulsera en la muñeca. Era idéntica. Si la pulsera de Clara tenía el grabado, entonces no había duda. El corazón le latía con fuerza mientras agarraba su abrigo y las llaves. Necesitaba ver esa pulsera otra vez. A la mañana siguiente, Daniel estaba sentado en su coche policial sin distintivos, estacionado de manera discreta frente al centro comunitario de Cedar Grove. Había reportado que estaba enfermo,
la primera vez en 3 años, incapaz de concentrarse en otra cosa. A las 9:45 en punto, el sedán plateado de Sara entró al estacionamiento. Clara saltó del auto sosteniendo una carpeta de arte contra su pecho, su coleta moviéndose mientras corría hacia el edificio. La forma en que se movía, la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza cuando se concentraba, era como ver a Emily de nuevo. La garganta se le hizo un nudo mientras la observaba a través de las grandes ventanas del estudio de arte. Clara se acomodó frente a un caballete, moviendo sus manos pequeñas con un cuidado preciso que hizo que una oleada de emoción lo embargara. La puerta del copiloto se abrió y Sara vaciló antes de bajarse. Pero en lugar de irse como los demás padres, se quedó. Revisaba su teléfono, miraba alrededor, esperaba algo o a alguien. Pasaron 15 minutos antes de que al fin se marchara en dirección al café local de Daily Grind. Daniel la siguió a una distancia prudente, manteniendo 3 coches entre ellos. Vio cómo Sara tomaba asiento en una mesa al aire libre, los hombros visiblemente tensos. En unos minutos llegó otra mujer, Jenny Miller. Su hija asistía a las mismas clases de arte que Clara. Daniel se inclinó ligeramente, observando con la ventanilla un poco bajada. «Debió de ser duro mudarse aquí», comentó Jenny revolviendo su café. «Dejarlo todo atrás». Sara forzó una pequeña sonrisa. «Fue necesario. Clara y yo necesitábamos un nuevo comienzo después de todo». «Realmente nunca me dijiste de dónde te mudaste», insistió Jenny con delicadeza. La sonrisa de Sara vaciló. Sus dedos se aferraron con fuerza a la taza de café. «Oh, ya sabes, nos mudamos mucho. A veces es mejor dejar el pasado en el pasado». El aire dentro estaba denso con el peso de los recuerdos. Las paredes seguían pintadas de un suave color rosa. La cama aún estaba cuidadosamente arreglada, con su conejito de peluche favorito apoyado en las almohadas. El tiempo se había detenido en ese cuarto. Afuera habían pasado 5 años, pero allí todo permanecía intacto, congelado. Daniel se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, sus dedos encontrando los bordes familiares del álbum de fotos que descansaba sobre la mesita de noche. Lo abrió y ahí estaba ella, Emily, con una sonrisa amplia y llena de vida, mostrando orgullosa su muñeca para lucir su pulsera. La misma pulsera que él había visto ese día. Contuvo la respiración, el corazón martillándole mientras recordaba el diminuto grabado en la parte trasera del dije de plata. «Para con amor de papá». Ese grabado, esa sería la prueba. Si la pulsera que llevaba Clara tenía las mismas palabras grabadas, no habría duda. Era de Emily. Cerró los ojos con fuerza, agarrando el álbum con fuerza. Su entrenamiento como policía le decía que se detuviera a analizarlo, que siguiera el procedimiento adecuado, pero el Padre en él, Dios, el Padre en él, quería correr a donde fuera que estuviera esa niña y comprobar esa pulsera él mismo. En su lugar, se obligó a ponerse de pie y a dirigirse a su oficina en casa, donde la luz de la pantalla de la computadora bañaba la habitación con un brillo frío. Escribió el nombre de Sarah Mitchell en la base de datos policial. Su historial estaba limpio, casi demasiado limpio. Licencia de conducir expedida hacía 3 años en Cedar Grove. Sin direcciones anteriores, sin historial de empleo, sin rastro documental. Frunciendo el ceño, Daniel fue más allá. Clara Mitchell. Los registros escolares indicaban que había sido educada en casa hasta este año, sin certificado de nacimiento en los archivos, sin historial médico. Era como si hubiesen aparecido de la nada 3 años atrás. El estómago se le encogió. Esto no tiene sentido. Se frotó la cara con la mano, sintiendo el cansancio adueñarse de sus huesos. Las familias normales dejan huella, registros, documentos, raíces. Sara y Clara no tenían nada de eso. Daniel cerró los ojos, su mente regresando a esos años.
los reportes de testigos, las grabaciones granuladas de las cámaras de seguridad de una gasolinera que nunca habían sido suficientes. Un hombre con Emily, una chaqueta oscura, una niña con un suéter rosa. Los detalles siempre habían sido frustrantemente vagos, pero ahora el estómago le dio vueltas. Volvió al álbum de fotos y pasó a la página siguiente. Los ojos brillantes de Emily lo miraban. Aún con la pulsera en la muñeca, era idéntica. Si la pulsera de Clara tenía el grabado, entonces no había duda. El corazón le latía con fuerza mientras agarraba su abrigo y las llaves. Necesitaba ver esa pulsera otra vez. A la mañana siguiente, Daniel estaba sentado en su coche policial sin distintivos, estacionado de manera discreta frente al centro comunitario de Cedar Grove. Había reportado que estaba enfermo la primera vez en 3 años, incapaz de concentrarse en otra cosa. A las 9:45 en punto, el sedán plateado de Sarah entró al estacionamiento. Clara saltó del auto sosteniendo una carpeta de arte contra su pecho, su coleta moviéndose mientras corría hacia el edificio. La forma en que se movía, la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza cuando se concentraba, era como ver a Emily de nuevo. La garganta se le hizo un nudo mientras la observaba a través de las grandes ventanas del estudio de arte. Clara se acomodó frente a un caballete, moviendo sus manos pequeñas con un cuidado preciso que hizo que una oleada de emoción lo embargara. La puerta del copiloto se abrió y Sarah vaciló antes de bajarse. Pero en lugar de irse como los demás padres, se quedó. Revisaba su teléfono. Miraba alrededor. Esperaba algo. O a alguien. Pasaron 15 minutos antes de que al fin se marchara, en dirección al café local, The Daily Grind. Daniel la siguió a una distancia prudente, manteniendo 3 coches entre ellos. Vio cómo Sarah tomaba asiento en una mesa al aire libre, los hombros visiblemente tensos. En unos minutos llegó otra mujer, Jenny Miller. Su hija asistía a las mismas clases de arte que Clara. Daniel se inclinó ligeramente, observando con la ventanilla un poco bajada. «Debió de ser duro mudarse aquí», comentó Jenny revolviendo su café. «Dejarlo todo atrás». Sarah forzó una pequeña sonrisa. «Fue necesario. Clara y yo necesitábamos un nuevo comienzo después de todo». «Realmente nunca me dijiste de dónde te mudaste», insistió Jenny con delicadeza. La sonrisa de Sarah vaciló. Sus dedos se aferraron con fuerza a la taza de café. «Oh, ya sabes, nos mudamos mucho. A veces es mejor dejar el pasado en el pasado». Los instintos de Daniel se pusieron en alerta máxima. Había realizado suficientes entrevistas e interrogatorios para reconocer las señales sutiles de la mentira. Los dedos nerviosos, la negativa a mantener contacto visual directo, el tono casual pero forzado. De vuelta en el centro comunitario, Daniel siguió en su coche, observando cómo terminaba la clase de arte de Clara. Ella guardó sus materiales con cuidado, charlando con los demás niños. Otra niña volcó un vaso de agua y Clara se apresuró a ayudarla, poniéndole una mano en el hombro en un gesto tranquilizador. Ese pequeño acto natural de bondad era exactamente lo que Emily habría hecho. Le dolió el corazón. Sarah regresó a recoger a Clara, su postura tensa, mirando alrededor como si esperara ver a alguien vigilándolas. Daniel no se movió, se limitó a mirar mientras se iban. Ya en la comisaría más tarde esa tarde, Daniel encontró a la oficial Diana Ramos en su escritorio. Ella era una de las pocas personas que habían estado con él en todo, desde la desaparición de Emily hasta las noches más oscuras, cuando él creía que no sobreviviría al dolor. «Diana», dijo en voz baja, mostrándole su teléfono, «necesito que veas algo». Ella alzó la mirada, la preocupación reflejándose en su rostro. «¿Qué sucede?». Él deslizó el teléfono sobre el escritorio, enseñándole 2 fotos una al lado de la otra. Una de Emily con su pulsera, la otra un acercamiento de la muñeca de Clara tomado durante la parada de tráfico. Diana frunció el ceño. «Luke, mira el dije.
La interrumpió. Es el mismo diseño, el mismo grabado. Lo mandé a hacer a medida para Emily. Ella estudió las imágenes con detenimiento. Diana. Su voz sonó áspera, apenas un susurro. ¿Y si esto no es una coincidencia? ¿Y si ella es...? Ella exhaló con lentitud, dejando el teléfono a un lado. Luke, sé lo mucho que quieres encontrarla, pero el dolor nos hace ver cosas donde no las hay. Él apretó la mandíbula. Entonces explica lo de Sarah Mitchell. Explica por qué no hay rastro documental de ella o de Clara antes de hace 3 años. Diana vaciló. Necesito investigar el sistema de acogida, insistió él. Los registros de Clara dicen que fue adoptada. Pero, ¿y si eso no es toda la historia? Ella se recargó en el respaldo, cruzando los brazos. Me pides que revise expedientes confidenciales, Luke. Mi hija vale más que cualquier regla, dijo en voz baja. Diana suspiró, frotándose las sienes. Incluso si quisiera ayudarte, necesitaría causa probable. La encontraré, prometió. De vuelta en su escritorio, abrió cada expediente antiguo relacionado con niños desaparecidos, cotejándolos con lagunas en el sistema de acogida. Las páginas se mezclaban cuando la medianoche se acercaba, pero había un detalle que no se le iba de la cabeza: la segunda pulsera. Nunca había contado a nadie lo del grabado personalizado. ¿Cómo demonios había terminado la pulsera de Clara exactamente igual? Un escalofrío helado le recorrió el cuerpo. No pensaba dejarlo estar. No ahora. Nunca. El aire frío se colaba por la ventanilla apenas bajada de la patrulla de Daniel, estacionado frente a la modesta casa de Sarah Mitchell en Sycamore Lane. Era una calle tranquila, el tipo de vecindario donde los niños andaban en bicicleta por las aceras sin preocupación, donde las luces de los porches se encendían al anochecer para dar la bienvenida. Pero Daniel sabía que las apariencias engañaban. Los secretos podían ocultarse en cualquier lugar, y esa noche estaba decidido a descubrirlos. Sus dedos tamborileaban en el volante mientras observaba la pequeña casa de una planta. Las cortinas estaban bien cerradas, sin movimiento visible desde su ubicación. Sus ojos se posaron en la entrada. El sedán plateado estaba aparcado enfrente, el capó aún caliente tras haberlo usado esa tarde. Estaban en casa. Exhaló despacio, su aliento empañando el parabrisas. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Estaba vigilando sin causa, siguiendo a una civil sin un expediente que lo respaldara. Eso podía costarle la placa, pero cada fibra de su ser le gritaba que algo andaba mal. Esa pulsera, esa niña, su voz, la forma en que se movía, la manera en que Sarah evitaba contestar preguntas, cómo su historia no cuadraba. Si estaba equivocado, aceptaría las consecuencias, pero si tenía razón, si Clara no era realmente la hija de Sarah, si existía la mínima posibilidad de que fuera Emily, tenía que saberlo. El recuerdo de la desaparición de Emily siempre estaba al acecho, justo bajo la superficie. 5 años atrás, Emily volvía andando del colegio a solo 3 calles de casa. Lo había llamado esa mañana, rebosante de emoción por una sorpresa que había hecho en clase de arte. Es especial, papi, lo verás cuando llegue a casa. Pero no llegó a casa. La llamada entró a las 4:37 de la tarde. Un vecino dijo haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Emily cerca de la intersección de Willow y la Quinta, hablando con un hombre en un sedán gris. El testigo fue impreciso, inseguro de los detalles, pero Daniel se aferró a esa pista con todo lo que tenía. Y como las demás, se esfumó. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana grabaron una figura borrosa con una niña, pero nunca fue suficiente. Nunca bastó para traerla de vuelta. Ahora, sentado en su coche, notó que apretaba el volante con más fuerza. El peso de todo ello oprimía su pecho. Se obligó a respirar y a mantener la mente serena. Su trabajo consistía en seguir hechos, no desesperación. Pero ¿cómo ignorar lo que tenía ante sí?
Su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Bajó la mirada. Un mensaje de Diana. Luke, debes parar. Esto es un territorio peligroso. No tienes pruebas. Apretó la mandíbula al teclear su respuesta. Solo necesito estar seguro. Tiró el teléfono a un lado, pasándose la mano por el cabello. Tenía que ir con cuidado. Lo último que necesitaba era asustar a Sara y que desapareciera. Agarró la libreta de notas y pasó las hojas llenas de apuntes frenéticos de la noche anterior. Detalles sobre Sara, Clara, su cronología, las lagunas que no cuadraban. Si Sara había adoptado a Clara, tenía que haber registros, pero no lo sabía. Ninguna agencia de adopción, ninguna familia de acogida previa a su aparición súbita en Cedar Grove, como si hubieran salido de la nada. Un movimiento cerca de la puerta principal llamó su atención. Sara. Había apagado la luz del porche y espiaba tras las persianas. Incluso con la tenue luz de las farolas, pudo ver la tensión en su postura. Parecía estar buscando algo, o a alguien. Su mirada recorrió la calle antes de detenerse. Sus hombros se pusieron rígidos. Ella lo había visto. Daniel se quedó inmóvil, apenas respirando mientras ella lo observaba. Luego de un largo instante, ella se apartó de la ventana. La luz del porche se encendió de nuevo. Una advertencia. Daniel exhaló apretando el volante. Lo habían descubierto. Había presionado demasiado pronto. Buscó las llaves. Seguir ahí no le daría más respuestas esa noche. Tal vez solo lograría que ella huyera. No podía permitirlo. Tenía que ser inteligente, metódico. Mañana buscaría otra manera. A la mañana siguiente, Daniel se sentó en su escritorio, revisando expedientes. Necesitaba más que una corazonada, más que una pulsera. Necesitaba una conexión que uniera a Sara con un patrón más amplio. Empezó con casos de niños desaparecidos, los que tenían vacíos, los que presentaban incoherencias. Se detuvo al encontrar un reporte de hacía 3 años, una niña de 5 años, desaparecida de un pequeño pueblo 2 estados al norte. El caso se había estancado rápido, sin testigos, sin pistas. Luego otro, una de 6 años, sacada de una casa de acogida bajo circunstancias extrañas. El papeleo era un desastre, con firmas que faltaban y fechas incorrectas. El estómago se le retorció al pasar las páginas. Uno a uno encontró más casos. Niños que habían desaparecido para luego reaparecer en expedientes de adopción con nombres nuevos, vidas nuevas. Inspiró con fuerza al comprender la magnitud. Esto no se trataba solo de Emily, era algo más grande. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Diana. Vaciló antes de descolgar. ¿Sí? Un breve silencio antes de que ella hablara, con un tono suave pero firme. Luke, tienes que venir a la comisaría. Ahora. Algo en su voz le produjo un escalofrío. Agarró su abrigo y salió en segundos. Cuando llegó, Diana lo esperaba junto a su escritorio con un expediente en la mano. No alzó la mirada de inmediato. «Tenías razón», dijo al fin, extendiéndole el expediente. Daniel lo tomó con rapidez, hojeándolo. El estómago le dio un vuelco. Un certificado de nacimiento, uno verdadero, a nombre de Clara Mitchell, pero ese no era su nombre original. El documento registraba otro nombre, Emily Callahan. El mundo le dio vueltas. Se aferró al escritorio, apenas asimilando lo que veían sus ojos. «Lo encontraron muy escondido», explicó Diana. «Nos costó, pero esto lo confirma». El aliento de Daniel se entrecortó, sus manos temblaban mientras pasaba los dedos sobre el nombre de su hija. «Está viva», susurró. Diana asintió. «Y vamos a recuperarla». Todo lo que lo había mantenido en pie estos 5 años se deshizo en ese instante. El dolor, la culpa, el agotamiento. Todo se desmoronó, dando paso a algo más fuerte. Determinación. Sara Mitchell había tomado a su hija, y ahora él la recuperaría. El aire en el pequeño centro de mando del FBI estaba cargado de anticipación.
Varios agentes observaban las pantallas de vigilancia donde se veía en directo la parada de camiones en la que sospechaban que estaría Victor Reeves. Luke estaba en el centro de todo, con los brazos cruzados, la mirada fija en los monitores. Con cada segundo que pasaba, el corazón le latía con más fuerza. Llevaba 5 años esperando esto. Martínez hablaba por radio con el equipo de campo, con voz firme y serena. A todas las unidades, mantengan vigilada la entrada principal. Si está aquí, no lo asusten. Esperamos confirmación. Luke casi ni lo oía. Su atención se centraba en escudriñar la pantalla buscando un rostro conocido. La imagen del hombre con un tatuaje de serpiente estaba grabada a fuego en su mente. Sabía que en cuanto lo viera, no dudaría. Los minutos pasaban con lentitud insoportable, hasta que uno de los agentes que miraban las cámaras se irguió repentinamente. «¡Tenemos movimiento!». El corazón de Luke retumbó en su pecho. Se inclinó hacia adelante. Un hombre había bajado de una camioneta negra, llevando una chaqueta oscura con el cuello levantado para protegerse del frío. Tenía las manos en los bolsillos y su postura era casual, pero deliberada. La agente amplió la imagen borrosa. En cuanto Luke vio el tatuaje asomando en el borde del cuello de la chaqueta, se le detuvo la respiración. «Es él», murmuró. «Es Victor Reeves». Martínez habló por la radio. «Esperamos confirmación. No intervengan hasta ver con quién se reúne». Luke apretó los puños. Cada fibra de su ser le exigía actuar, moverse. Había esperado demasiado tiempo. No podía dejar que este momento se escapara. Víctor se encaminó hacia la cafetería de la parada, deteniéndose un segundo para mirar por encima del hombro antes de entrar. Uno de los agentes encubiertos que estaba en la barra habló por el auricular oculto. «Acaba de pedir un café. Lo estoy vigilando». «¿Alguna señal de cómplice?», preguntó Martínez. «Todavía no». Luke ya se dirigía a la puerta. Martínez lo detuvo, agarrándolo del brazo. «¿A dónde demonios crees que vas?». «Voy a entrar», dijo Luke con los dientes apretados. «No», replicó Martínez. «Estás emocionalmente involucrado y no podemos arriesgarnos. ¿Quieres ayudar? Entonces quédate aquí y deja que hagamos nuestro trabajo». Las pulsaciones de Luke retumbaban en sus oídos. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Estaba tan cerca, demasiado cerca para quedarse quieto sin hacer nada. La voz del agente dentro de la cafetería volvió a oírse. «Está llamando por teléfono». Luke se puso rígido. La señal de la cámara interna amplió la imagen ligeramente. Víctor se recargó en la barra, removiendo el café mientras hablaba por el celular. Luke casi no respiraba mientras lo observaba. Entonces Víctor habló y cada palabra le heló la sangre. «Sí», dijo con naturalidad, «tenemos un problema. Alguien ha estado preguntando por la chica. Parece que tendremos que encargarnos». Luke sintió que la rabia le abrazaba las venas. Victor Reeves lo sabía, y eso significaba que Sara y Clara no estaban seguras. Luke se volvió hacia Martínez bruscamente. «Hay que actuar, ahora». Martínez apenas dudó un segundo antes de asentir. Agarró la radio. «A todas las unidades, prepárense para el arresto. Entren ya». En cuestión de segundos, el equipo de campo se movió. Luke observó cómo entraban en la cafetería con movimientos precisos y entrenados. Contuvo el aliento. Siguió un breve forcejeo, unas voces alborotadas, y luego la confirmación por radio. «Sospechoso bajo custodia». Las rodillas de Luke casi cedieron. Había acabado, o al menos esa parte, porque ahora Víctor tendría que hablar. Luke no esperó. Salió de inmediato, dirigiéndose al coche que llevaría a Víctor a la comisaría. Martínez fue tras él, gritándole: «Luke, no hagas nada estúpido». Luke no respondió. Toda su atención estaba en un solo pensamiento: obtener respuestas. Una hora más tarde, Luke contemplaba a través del vidrio de la sala de interrogatorios al hombre que había estado persiguiendo por media década.
Víctor permanecía sentado con calma en su silla, las esposas apoyadas sobre la mesa. Su expresión era inescrutable, como si estuviera aburrido. Luke había visto monstruos antes, había arrestado a asesinos, traficantes, abusadores, pero ninguno le había revuelto el estómago como este individuo. Diana apareció a su lado. Martínez dice que te dejarán dirigir el interrogatorio. Luke exhaló con fuerza, se enderezó y entró. Víctor alzó la mirada y sonrió con un gesto lento y cansino. Ah, el padre afligido. Me preguntaba cuándo te mandarían. Luke tomó asiento frente a él, esforzándose por no mostrar ninguna emoción. ¿Sabes por qué estás aquí? Víctor se encogió de hombros. ¿Sí? Luke dejó una foto sobre la mesa. Emily. La sonrisa de Víctor se desvaneció un poco. Luke se inclinó. ¿Dónde está? Víctor lo estudió un momento antes de soltar una breve risa. ¿Todavía crees que está allá afuera, cierto? Cada músculo de Luke se tensó. Dímelo. Víctor ladeó la cabeza. Esa es la cuestión con la esperanza. Te ciega. Luke golpeó la mesa con las palmas, provocando un leve sobresalto en Víctor. Dime dónde está. Víctor suspiró, negando con la cabeza. No lo sé. Mentira. Víctor echó un vistazo al espejo y luego volvió la mirada a Luke. Podrías revisar todos los archivos, todos los casos, y no la hallarías, al menos no como quieres. El pulso de Luke se aceleró. Quería lanzarse sobre él, arrancarle a golpes la verdad, pero se contuvo. De su carpeta sacó otra foto. Esta vez de Clara. La expresión de Víctor cambió. Luke se acercó. Sé que ella fue una de las tuyas. Sé lo que hiciste. La mandíbula de Víctor se tensó. Dime qué pasó con Emily, exigió Luke, o te juro que no volverás a ver la luz del día. Víctor exhaló con lentitud antes de hablar. Se suponía que desaparecería, explicó. Pero las cosas se complicaron. A Luke se le cortó la respiración. Víctor golpeó la mesa con los dedos, sopesando sus palabras. Normalmente no las retenemos tanto tiempo, pero ella era distinta. Alguien la quería. Alguien importante. A Luke se le revolvió el estómago. ¿Quién? Víctor esbozó una sonrisa. Estás haciendo las preguntas equivocadas, oficial Callahan. Luke estrelló el puño contra la mesa otra vez. ¿Quién se la llevó? Víctor se reclinó, soltando el aire. Hagamos un trato. El estómago de Luke dio un vuelco. Los ojos de Víctor brillaron con un matiz siniestro. ¿Quieres a tu hija de vuelta? Entonces harás exactamente lo que yo diga. El cuerpo de Luke se tensó por completo. Había llegado en busca de respuestas, pero lo que Víctor le ofrecía era mucho peor, porque ahora Luke sabía la verdad. Emily seguía viva, y todavía estaba allá afuera. Luke fulminó a Víctor con la mirada, con todo el cuerpo en tensión. Aquellas palabras seguían flotando en la sala, cargadas de implicaciones. Emily seguía viva. Era lo único que importaba, lo único que lo contenía de lanzarse sobre el rostro burlón de ese hombre. Se esforzó por controlar la respiración. «Mientes», dijo con voz baja y peligrosa. Víctor se encogió de hombros. ¿Crees que perdería mi tiempo con algo así? Sé exactamente dónde está. Las manos de Luke se crisparon bajo la mesa. Cada fibra de su ser le decía que usara la fuerza, pero necesitaba que hablara, que se equivocara. Si sabes dónde está, dímelo, dijo, tratando de sonar sereno a pesar de la rabia interna. Víctor se recargó, mirando a Luke con detenimiento. No es tan sencillo. La gente como yo no regala nada. Entonces quieres algo. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Siempre quiero algo. Luke no parpadeó. ¿Y qué es? Víctor tamborileó los dedos en la mesa metálica. Un trato. Te cuento lo que sé y, a cambio, salgo libre. Luke rió con amargura, negando con la cabeza. ¿De verdad crees que va a pasar? Víctor siguió imperturbable. ¿Quieres a tu hija de vuelta, oficial Callahan? Tendrás que elegir. El pulso de Luke se disparó.
Quería lanzarse, romperle la cara a ese hombre, pero necesitaba ser frío. «Sabes que no puedo hacer ese trato», dijo al fin. Víctor se encogió de hombros. «Entonces supongo que seguirá perdida». Luke dio un empujón a la silla y se puso en pie de golpe. Dio la espalda, tratando de controlar su furia. La voz de Diana sonó en su auricular. «Luke, sal». No se movió. Apoyó las palmas en la mesa, inclinándose hacia Víctor. «Puedes pasarte aquí toda la noche jugando, pero tarde o temprano te darás cuenta de algo. Tú no tienes el control de esto, lo tengo yo». Víctor esbozó una sonrisa burlona. «Entonces, ¿por qué pareces tan desesperado?» Luke se enderezó y salió sin responder, abriendo la puerta con fuerza. Diana lo aguardaba en el pasillo, con los brazos cruzados y la expresión tensa. «Necesitas calmarte», dijo. «Te está provocando y tú caes». Luke apretó la mandíbula. «Tiene información». «Lo sé», respondió ella, «pero si pierdes el control, perderemos la oportunidad de obtenerla». Luke se pasó la mano por la cara. «No tengo tiempo, Diana. Emily está allá afuera». Diana suspiró. «La encontraremos, pero no con tratos con un monstruo». Luke respiró hondo y asintió. Ella tenía razón, pero esperar, contenerse, era casi imposible. Martínez se acercó con un archivo grueso. «Estamos trabajando en otro frente», dijo. «Mientras estabas dentro, rastreamos las finanzas de Reeves, sus teléfonos desechables, revisamos cada propiedad vinculada a él en los últimos 5 años. Ha sido cuidadoso, pero nadie es perfecto». Luke sintió la adrenalina al instante. Y Martínez le entregó el archivo. «Ha hecho pagos a una cuenta en el extranjero bajo un alias, pero nuestro analista encontró un enlace. Hace 3 meses transfirió una gran suma a una dirección privada en las afueras de Denver». Luke revisó el archivo, su corazón latiendo con fuerza. «¿A nombre de quién figura la propiedad?» Martínez vaciló. «Una sociedad fantasma, pero rastreamos los registros de impuestos y parece que alguien vive ahí. Una mujer». El estómago de Luke se encogió. «¿Quién?» Martínez suspiró. «No lo sabemos aún, pero enviaremos un equipo a investigar». Luke sintió retortijones. No era suficiente, pero era un avance. Diana puso una mano en su brazo. «La encontraremos». Luke no respondió. Todo lo que sentía era la urgencia de correr, de no detenerse hasta hallarla. Horas después, Luke estaba en el asiento del copiloto de una camioneta sin distintivos, observando desde la distancia la casa de Denver. Estaba al final de un camino tranquilo, rodeada de árboles. Parecía una casa cualquiera, pero Luke sabía que las apariencias engañan. Martínez estaba al volante, hablando por radio. Equipos de vigilancia en posición, sin señales de movimiento en el interior. Las manos de Luke se aferraban a su arma. Pensaba en todas las posibilidades. ¿Estaría Emily ahí? ¿Estaría a salvo? ¿Lo recordaría? Un agente llamó suavemente a la ventana de la camioneta. Se encendieron luces adentro. Hay movimiento. El corazón de Luke latió con fuerza mientras se colocaba el auricular. «¿Entramos ya?» Martínez lo miró, dudando. «Luke». Pero él ya abría la puerta. Segundos después, los agentes rodearon la casa. Luke llevaba el arma desenfundada, con sus manos firmes a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Martínez dio la señal y forzaron la puerta principal. Él entró primero. El interior olía a encierro. Los muebles eran escasos. Solo una lámpara iluminaba tenuemente la esquina. Y entonces la vio. Una mujer estaba en la sala con las manos alzadas en señal de rendición. Tenía el rostro surcado por la preocupación y los ojos muy abiertos. «No disparen», dijo con urgencia. Luke siguió apuntándola. «¿Quién eres?» Ella tragó saliva. «Me llamo Rebecca Holt». Luke frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?» Rebecca dudó. Me pagaron para cuidar de ella». El corazón de Luke dio un salto. «¿Cuidar de quién?», exigió.
Rebecca miró a la puerta que estaba cerrada al fondo de la habitación. Luke sintió que se le paralizaba el aliento. Se dirigió hacia esa puerta, con el corazón bombeando con fuerza. Giró el picaporte y empujó. Y allí estaba. Una niña estaba acurrucada en la pequeña cama, con la espalda contra la pared. Tenía el cabello más largo, estaba más delgada, pero Luke la habría reconocido en cualquier parte. Emily. El aire se le escapó de golpe. Ella lo miró con ojos muy abiertos, inmóvil. La pistola se le resbaló a Luke de entre los dedos, golpeando el piso con un ruido seco. «¿Emily?» Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Ella se estremeció. Luke sintió que las rodillas le flaqueaban. Quería correr, abrazarla y no soltarla nunca, pero se contuvo. Un movimiento brusco y ella saldría corriendo. «Tranquila, bebé», susurró. «Soy yo. Papá está aquí». Emily no se movió. Solo lo observaba con cautela, como un animalillo asustado. Tras él, Rebecca habló en voz baja. «No habla mucho. No sé lo que le hicieron antes de traerla aquí, pero...» «Luego hablaremos», la interrumpió Luke con dureza. «Primero necesito sacarla de aquí». Martínez apareció en la puerta, con el rostro serio. «Hay un equipo listo. La llevaremos a un lugar seguro mientras confirmamos todo». Luke asintió, pero una parte de él se resistía. Acababa de encontrarla. La idea de separarse, aunque fuera un momento, era insoportable. Pero no era cuestión de lo que él quisiera, sino de lo que ella necesitaba. «Irá conmigo», sentenció con firmeza. Martínez vaciló y luego accedió. «Está bien, pero con cuidado. No sabemos hasta dónde llega la red». Luke volvió la mirada a Emily. Se le partía el alma al verla tan pequeña, tan frágil. «¿Te puedo llevar en brazos?» Emily dudó un instante, pero al final asintió con un leve gesto. Luke sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Se acercó despacio, dándole tiempo a echarse atrás, pero ella no lo hizo. Cuando la levantó, notó lo ligera que estaba. Demasiado ligera, pero estaba allí, y eso era todo lo que importaba. Salieron de la casa con agentes cubriendo cada ángulo. El aire nocturno era frío, pero Luke apenas lo notaba. Mantuvo la vista al frente, con Emily aferrada a su chaqueta. Sus dedos no soltaban la pulsera que aún llevaba en la muñeca, como si fuera su único ancla. El trayecto de regreso a Cedar Grove fue silencioso. Emily no preguntó a dónde iban, solo observaba por la ventanilla. Luke no dejaba de echar miradas al retrovisor, sin apartar su mente de lo que quería decirle, pero las palabras parecían demasiado grandes, demasiado pesadas. La voz de Diana sonó en la radio. «Sara y Clara preguntan por ti». Luke cerró los ojos un instante. Casi las había olvidado en medio del caos de encontrar a Emily. ¿Clara? Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo encajaría todo esto? ¿Cómo lo asimilaría Sara? «Iré pronto», contestó. «Solo necesito un minuto. Tómate tu tiempo, esto es grande». Luke miró a Emily. «Cariño, vamos a un sitio seguro, ¿de acuerdo? Donde nadie pueda hacerte daño. Solo descansa». Ella lo miró, sin decir nada, y volvió a fijar la vista en la ventana. Por el momento, eso bastaba. Al otro lado de la ciudad, Sara caminaba de un lado a otro de su sala, con los puños cerrados. Clara estaba sentada en el sofá, en silencio, con las piernas recogidas. Apenas había hablado desde que Luke se fue. «Mamá», dijo Clara al fin, «¿ella vendrá aquí?» Sara se detuvo. «No lo sé, cielo». Clara se mordió el labio. «Si viene, ¿eso significa que tengo que irme?» A Sara se le encogió el corazón. Se arrodilló frente a Clara, sujetándole el rostro. «Number, absolutamente no. Tú eres mi hija, pase lo que pase, nada cambiará eso». Clara vaciló antes de susurrar. «Pero en realidad no soy tuya». Las lágrimas asomaron a los ojos de Sara. «Claro que lo eres», dijo con fuerza. «Eres mía, Clara. Te quiero. Eso no cambiará nunca». Clara apartó la mirada.
sus dedos rozando la pulsera de su muñeca. ¿Y si ella lo recuerda? Sara no supo qué contestar. Entonces oyeron un coche detenerse afuera. Las dos se quedaron quietas. Clara susurró: ¿Es ella? Sara asintió con lentitud, el corazón desbocado. La puerta se abrió. Luke entró. Llevaba en brazos a una niña pelirroja, pálida, con ojos grandes y asustados. Emily. Sara contuvo el aire. Clara aferró con fuerza su pulsera. Durante unos segundos nadie se movió. Entonces Clara se puso de pie despacio, mirando fijamente a Emily. Emily parpadeó y luego, en un susurro casi inaudible, dijo: «Te conozco». Clara soltó el aire que retenía. Sus dedos acariciaron la pulsera. Luke sintió un nudo en la garganta al ver a las dos niñas frente a frente, dos vidas entrelazadas de formas que ninguna comprendía del todo. Emily se llevó la mano a su propia pulsera, apretándola. «Yo tenía una igual», murmuró. Clara tragó saliva. Creo que esta era tuya». El silencio llenó la habitación, cargado de emoción, y por primera vez, desde que Luke la encontró, los labios de Emily se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Luke supo entonces que todo había cambiado. Luke sintió que su mundo entero se reacomodaba en cuanto oyó la voz de Emily romper el silencio con esa palabra única, apenas un susurro tan suave que casi creyó imaginarlo, pero la vio aferrar su pulsera, como sus ojos llenos de miedo iban de él a la puerta, como un animalillo acorralado. El aire se le atascó en la garganta y casi se le doblaron las rodillas, pero se contuvo. No quería asustarla con un movimiento brusco. «Sí, cariño», dijo con la voz entrecortada. «Soy yo». Emily no se movió. Apretaba la pulsera con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, los dedos temblando sobre el pequeño dije de plata. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Luke avanzó un paso muy pequeño, pero en cuanto lo hizo, ella se estremeció y se pegó más a la pared. Sintió un puñal en el pecho. Estaba asustada de él. Aquello lo desgarraba por dentro. Detrás de él, Rebecca dio un paso con la voz baja. «Ella no entiende», susurró. «Le han dicho cosas, que su familia no la quería, que la abandonaron». Luke notó que le temblaba la mandíbula. «¿Quién le dijo eso?». Rebecca desvió la mirada. Víctor y otros se aseguraron de que nunca preguntara, que no pensara de dónde venía. Luke apretó los puños. Quería golpear algo, descargar la ira y el dolor de tantos años, pero nada de eso ayudaría a Emily. Ella necesitaba que él estuviera sereno, firme. «Emily», dijo con voz suave, «sé que tienes miedo y que no entiendes nada, pero te prometo que soy tu padre. Jamás dejé de buscarte». Sus dedos acariciaron el dije. «Ellos dijeron», la voz le tembló, «ellos dijeron que tú no existías». Luke sintió un nudo en la garganta. «Mintieron, cielo, te lo juro, estoy aquí. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de buscarte». Una lágrima rodó por la mejilla de Emily. La limpió rápido, casi como si hubiese aprendido que llorar estaba prohibido. Luke sintió el corazón hecho trizas. ¿Qué le habrían hecho? ¿Qué habría tenido que soportar? «Ya no confía en nadie», murmuró Rebecca. «Le han hecho creer que el amor es una debilidad». Luke cerró los ojos para contener la rabia. Se obligó a mirarla otra vez. «Sé que esto es mucho», dijo con voz queda, «y sé que no tienes razones para creerme, pero aún tienes tu pulsera. ¿Recuerdas quién te la dio?». Emily miró la pulsera, observando las cuentas y el dije. Con cautela le dio la vuelta, rozando la grabación. «Para con amor de papá». Luke notó cómo su respiración se hacía más despareja, cómo sus manos temblaban. ¿Estarían regresando los recuerdos? Rebecca se acercó un poco más. «Emily, una vez me contaste que soñabas con un hombre de manos cálidas que te tomaba de la tuya cuando tenías miedo, y recordabas una voz cantándote por las noches. ¿Crees que pueda ser él?». Los ojos de Emily se clavaron en Luke con duda y temor, pero también un dejo de reconocimiento.
una pequeña grieta en el muro que la envolvía. Luke inhaló lento. «Te cantaba antes de dormir», dijo. «Todas las noches, y cuando tenías pesadillas, te sujetaba la mano hasta que te dormías otra vez». Los dedos de Emily se movieron. Abrió los labios muy despacio. La canción era de Estrellas. A Luke se le anudó el pecho. «Sí. Estrellita, ¿dónde estás?» Era tu favorita. Emily parpadeó, negando levemente. «¿Number dijeron?» Se interrumpió, respirando agitadamente. «¿Dijeron que no eras real?» Luke sintió una punzada de dolor. «Te engañaron, mi vida, pero te prometo que soy real, y no dejaré que te lastimen otra vez». Emily se mordió el labio, mirándolo con una mezcla de miedo y anhelo. Allí estaba la niña que él había perdido, la chiquilla que corría a sus brazos sin pensarlo, su hija, la que había buscado sin descanso. De pronto, Emily se echó a correr. Luke apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella saliera de la cama, esquivando a Rebecca y yendo hacia la puerta. Una oleada de pánico lo invadió, pero se obligó a mantener la calma. «Emily, espera». Ella no se detuvo. Luke fue tras ella, despacio, sabiendo que si la perseguía, se asustaría más. Pasó por el pasillo y notó que ella no intentaba huir de la casa, sino que se metía en otro cuarto. Una puerta, un armario. Emily se acurrucó en el fondo, abrazando sus rodillas. Temblaba, respirando con dificultad. Luke sintió el corazón hacerse pedazos otra vez. Se acuclilló, manteniendo la distancia. «Mi amor, no tienes que esconderte». Ella hundió la cara entre los brazos. «No sé qué es real». Luke respiró hondo. «Lo sé, princesa. Y está bien. Lo averiguaremos juntos». Ella sollozó, apenas audible. Luke buscó en su bolsillo algo que siempre llevaba desde hacía 5 años. Una pequeña foto Polaroid. «Quiero enseñarte algo», dijo con delicadeza. Emily no se movió. Luke deslizó la foto por el piso, dejándola ante ella. «Somos nosotros, de tu 5º cumpleaños». Pasaron unos segundos angustiosos. Con lentitud, Emily alzó la cabeza. Miró la foto. Su mano tembló, como si quisiera cogerla, pero dudara. Luke susurró. «¿Recuerdas ese día?» Ella entreabrió los labios. Sus dedos se movieron para tocar la foto. Tenía un vestido rosa. El aire se le escapó a Luke. Sintió un ardor en los ojos. «Sí, mi amor. Un vestido rosa». Emily apretó los labios. Miró la foto con más atención y luego a él. Tenía el rostro lleno de miedo, pero también algo parecido a la esperanza. «¿De verdad no dejaste de buscarme?» Luke se pasó la lengua por los labios resecos. «Nunca». La voz de ella se quebró. «Dijeron que me olvidaste». A Luke se le desgarró el alma. «Jamás podría olvidarte. Eres mi hija». Una lágrima rodó por la mejilla de Emily. Dudó un segundo eterno. Luego se lanzó a sus brazos con un sollozo ahogado. Luke la rodeó con cuidado, sin apretarla demasiado. Sintió sus deditos agarrando su camisa, su cuerpo temblando mientras lloraba en su pecho. Apoyó la cara en su cabello, sus propias lágrimas rodando. «Te tengo, princesa», murmuró. «Estás a salvo, estás a salvo». Por primera vez en 5 años, respiró como si de verdad pudiera hacerlo. Luke estaba sentado en el porche, contemplando los tonos dorados del atardecer que iluminaban el jardín trasero. Emily y Clara estaban tumbadas sobre una manta bajo el viejo roble, con lápices de colores desperdigados a su alrededor mientras trabajaban en un dibujo compartido. Sus risas llegaban con la brisa templada de la noche, mezclándose con el canto lejano de los grillos. Era el tipo de velada que él pensó que no volvería a tener, el tipo de paz que había creído perdida para siempre. Sarah salió al porche con 2 tazas de café. Le ofreció una a Luke antes de sentarse a su lado. Permanecieron en silencio, observando a las niñas. Clara gesticulaba con entusiasmo, explicándole algo a Emily que asentía mientras el lápiz se movía ágil sobre la hoja. «Ella se está recuperando»,
comentó Sarah suavemente. Más rápido de lo que imaginé. Luke asintió tomando un sorbo de café. Aún tiene pesadillas, reconoció, pero cada vez son menos frecuentes. Sarah suspiró. Tomará tiempo. Luke no apartó la vista de Emily. Sí, murmuró con la voz cargada de emoción, pero al menos tiene ese tiempo ahora. Se escucharon pasos que se acercaban. Diana subió los escalones del porche sosteniendo una carpeta gruesa. Su expresión era indescifrable, pero sus nudillos apretados contra la carpeta indicaban que traía noticias. Luke se incorporó al instante. ¿Qué sucede? Diana soltó el aire con lentitud. El informe forense final sobre la operación de Víctor. El FBI terminó de desencriptar sus archivos. Luke tomó la carpeta, hojeándola con manos firmes. El estómago se le revolvió, nombres, fechas, registros de transacciones. Es peor de lo que creíamos, explicó Diana. Su red era mayor y más organizada. Hemos identificado más niños que pasaron por su sistema. Luke apretó la mandíbula. ¿Y Emily? Diana dudó. Figuraba como un encargo especial, tal y como Agnes Winters dijo. Pero respiró hondo. Víctor tenía ayuda, de alto nivel. Luke sintió un escalofrío. ¿Quién? Diana pasó la página casi hasta el final. ¿Te suena este nombre? Luke lo leyó y se quedó helado. Richard Callahan, su propio hermano. La página se volvió borrosa ante sus ojos al tratar de asimilar lo que veía. ¿Su hermano, de su misma sangre, involucrado en la operación de Víctor? Imposible. ¿Qué diablos es esto? Farfulló con voz ronca. Diana lo miró con compasión. Tampoco yo quería creerlo, pero los registros bancarios no mienten. Las cuentas offshore de Richard coinciden con los pagos que salían de las empresas fantasma de Víctor. Luke sintió como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Su hermano siempre había sido distante, más preocupado por los negocios y la alta sociedad que por la familia. Pero, ¿esto financiaba la operación de Víctor? Logró preguntar. ¿De forma consciente? Tal vez no directamente, respondió Diana, pero al lavar el dinero participaba. Ya fuera consciente o no, se benefició. Luke notó cómo le temblaban los puños. Llevaba 5 años buscando a Emily, culpándose por haberla perdido, y el culpable había estado mucho más cerca. Diana cerró la carpeta. Tenemos lo suficiente para detenerlo, Luke, pero necesito saber cómo quieres proceder. Luke soltó un largo suspiro, intentando serenarse. No había alternativa. Hagámoslo según el libro, dijo con frialdad. Tendrá que responder por lo que hizo. Diana asintió. Montaremos vigilancia. Evitaremos que se escape antes de tiempo. Luke apretó los dientes. Había esperado 5 años para esta confrontación. A la mañana siguiente, Luke se encontró ante la orden de arresto contra Richard Callahan, observándola en su escritorio. Firmó con mano firme pese al torbellino que sentía dentro. Miró a Martínez, que se acercó con paso rápido. «Hemos rastreado sus movimientos», dijo. «Vuelve de Miami esta noche. Lo cogeremos en cuanto aterrice». Luke asintió. Había pasado innumerables noches imaginando al culpable de llevarse a Emily. Jamás pensó que sería su propia sangre. Por otro lado de la ciudad, Sarah y Clara revisaban los papeles de adopción sobre la mesa de la cocina. Clara temblaba un poco al repasar con los dedos los documentos. ¿Esto significa que de verdad seré tu hija?, preguntó con timidez. Sarah sintió que el corazón se le llenaba de ternura. Siempre has sido mi hija, cielo, pero ahora será oficial. Clara se mordió el labio. ¿Y si alguien intenta llevarme de nuevo? Sarah le sostuvo el rostro con ambas manos. Nadie te arrancará de mí, nunca. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, aunque esta vez no eran de miedo. Se lanzó a los brazos de Sarah, abrazándola fuerte. Justo entonces llegó Luke. Se quedó mirando la escena con el corazón rebosante. Después de tanta oscuridad, ese momento familiar lo compensaba todo.
Esa noche, Luke estaba en el exterior del aeropuerto con el aire frío golpeándole la cara. Observaba cómo la ciudad se desperezaba. El juicio de Richard Callahan, su propio hermano, comenzaría hoy. En su interior sentía el peso de los últimos meses. Se había preparado a fondo, reviviendo cada detalle doloroso de la desaparición de Emily, rastreando cada transacción bancaria que vinculaba a Richard con la operación de Víctor. Al fin, el mundo conocería la verdad. Martínez se acercó por la acera, con 2 cafés, dándole uno a Luke mientras lo observaba con atención. ¿Cómo te sientes? Luke soltó un suspiro, mirando los escalones del juzgado. La verdad, no lo sé. Martínez le dio una palmadita en el brazo. Hiciste todo bien, Luke. Tenemos pruebas contundentes, testigos. Es un caso sólido. Él asintió, pero no podía sacudirse un presentimiento de inquietud. Su hermano era poderoso y sus contactos no desaparecerían de la noche a la mañana. Incluso esposado, Richard seguía actuando como si tuviera todo bajo control. Sarah y Clara llegaron poco después. Clara sujetaba la mano de Emily con fuerza, en un gesto protector. Emily había insistido en asistir al juicio, aunque Luke le dijo que no era necesario. ¿Seguro que quieres estar aquí?, preguntó Luke en voz baja, poniéndose a la altura de Emily. Ella asintió, su mirada firme, aunque sus dedos temblaban un poco en la pulsera. Él ayudó a quitarme de tu lado, dijo. Quiero verlo responder por ello. Luke tragó saliva y asintió. Está bien. Dentro, la sala bullía de tensión. Los reporteros llenaban los asientos, ansiosos por cubrir el caso del hombre de negocios prominente acusado de crimen organizado. Luke se sentó en la mesa de la acusación, con las manos entrelazadas con fuerza. Al otro lado estaba Richard, con traje caro y con las esposas ocultas bajo la manga. Ni siquiera lo miró, pero en sus labios asomaba una leve sonrisa de superioridad. El juicio arrancó con los alegatos iniciales. La fiscalía presentó su caso. Registros financieros, testimonios, incluso declaraciones de Víctor que vinculaban directamente a Richard con el tráfico. Entonces llegó el turno de la defensa. El abogado de Richard era sagaz y feroz, retratando a Richard como un participante inconsciente, alguien que lavaba dinero sin saber su origen. Cuando se dirigió a Emily, a Luke se le revolvió el estómago. Estuvo desaparecida 5 años, dijo paseándose ante el jurado. ¿Podemos estar seguros de que recuerda todo correctamente? El trauma, como sabemos, puede distorsionar la memoria. Luke se esforzó por no saltar. Emily, sentada junto a Sarah, se tensó. Clara le puso una mano en la rodilla. Ella sabe lo que vivió, murmuró Luke entre dientes. Diana, a su lado, le presionó el brazo. Concéntrate. El juicio continuó durante días, con la defensa contraatacando cada prueba que la fiscalía presentaba. El ambiente se volvió un campo de batalla legal. Pero Luke no apartaba los ojos de Richard. Al fin llegó el momento. Emily subió al estrado. Luke sentía el corazón a punto de estallarle. Ella tenía las manos sobre el regazo, temblorosas, mientras el fiscal se acercaba con cuidado. Emily, ¿puedes contarnos sobre el día en que te llevaron? Ella asintió, con la voz suave pero firme. Volvía caminando del colegio. Un hombre en un coche oscuro se paró. Dijo que conocía a mi papá, que era su amigo. Sus manitas se cerraron con fuerza. Le creí. Luke sintió náuseas. Nunca la había oído describirlo con tantos detalles. El fiscal continuó. ¿Recuerdas a dónde te llevaron? Ella vaciló. Fue un viaje largo. No sé exactamente dónde, solo que estaba lejos de mi casa. Había otros niños. El fiscal le mostró una foto. ¿Reconoces a este hombre? Víctor. Emily se estremeció, pero asintió. Sí, él. Luego le enseñó otra foto. ¿A él lo reconoces? Emily se quedó helada. Richard. Sus ojos se llenaron de lágrimas,
pero se mantuvo en pie. Él fue a donde nos tenían, dijo con voz queda. Habló con Víctor, le dio algo en un sobre. Luke sintió que la sangre se le helaba. Ya tenía constancia en los archivos, pero oírlo de boca de su hija, la defensa se levantó enseguida. Emily, eras muy joven y has pasado por mucho. ¿Es posible que mezcles recuerdos? Emily sostuvo la mirada. Number, ¿estás segura? Los labios de Emily temblaron. Entonces se oyó la voz de Clara desde el público. ¿Ella lo recuerda?, dijo con firmeza. Igual que yo recuerdo. El juez golpeó la mesa con el mazo. Señorita, guarde silencio. Clara se sentó de inmediato, pero sus palabras ya habían calado. Emily respiró hondo, fijando la vista en Richard por primera vez. Recuerdo, repitió. Sé lo que hiciste. Luke observó a su hermano. Por primera vez, su expresión se tensó. Días después, el jurado volvió con su veredicto. Culpable. Luke soltó el aire que llevaba 5 años conteniendo. Sarah le apretó la mano. Clara abrazó a Emily y la sala se llenó de murmullos. Luke se quedó sentado, mirando a su hermano. Richard giró la cabeza. ¿Crees que con esto se arregla todo?, dijo mientras los guardias lo llevaban. Nunca te librarás de esto. Luke sostuvo su mirada. Tú tampoco. Pasaron meses. La vida fue encontrando un nuevo equilibrio. Emily regresó al colegio, acompañada por Clara a cada paso. Sarah formalizó la adopción de Clara y la pequeña familia se fortalecía día a día. Una tarde, Luke salió al porche con Emily, contemplando el ocaso. Ella se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «Papá», susurró. «¿Sí, princesa? ¿Crees que algún día deje de dar miedo?» Luke besó el tope de su cabeza. «Quizá no por completo, pero lo enfrentaremos juntos». Emily sonrió débilmente, acariciando la pulsera de su muñeca. «Me gusta eso». Luke le devolvió la sonrisa, rodeándola con el brazo. Lo habían afrontado, y juntos habían encontrado la luz. Luke se quedó en el porche mucho después de que el sol se ocultó. El canto de los grillos, el susurro de las hojas y las risas que llegaban desde el interior de la casa se mezclaban en el aire nocturno. A través de la ventana iluminada veía a Sarah y Clara recogiendo los platos, mientras Emily terminaba un dibujo en la mesa. Un momento tan simple y cotidiano, pero que le traía un agradecimiento profundo. Después de todo lo que habían pasado, tras años de oscuridad e incertidumbre, por fin estaba en casa. Diana apareció en el porche sosteniendo 2 tazas de café. Le ofreció una a Luke antes de sentarse a su lado. «Deberías estar adentro con ellos», comentó señalando la ventana, «disfrutando noches como esta». Luke bebió un sorbo, dejando que el calor del café despejara el frío que sentía por dentro. «Lo sé», admitió, «solo necesitaba un momento». Diana lo examinó con cuidado. «No tienes que seguir cargando con ello», dijo con suavidad. «Hiciste todo lo que podías. La trajiste a casa». Luke desvió la mirada hacia los árboles que se dibujaban en la oscuridad. «Lo sé, pero hay una parte de mí...» Guardó silencio, buscando las palabras adecuadas. «Una parte de mí sigue esperando que algo salga mal». Diana asintió. «Es normal. Has estado en modo de lucha 5 años. Aprender a vivir de nuevo, a simplemente estar, te tomará tiempo». Luke inhaló hondo. Quería dejar ir esa ansiedad, pero era difícil. «Solo quiero que ella esté bien». «Lo estará», afirmó Diana. «Es más fuerte de lo que cree, y te tiene a ti». Luke dejó que el silencio se acomodara. Había pasado tanto tiempo buscando, luchando. ¿Sabía cómo parar? Miró por la ventana una vez más, viendo a Emily reír por algo que Clara decía, y a Sarah moviendo la cabeza con afecto al limpiar la encimera. Tal vez Diana tenía razón, tal vez era hora de dejar de esperar una desgracia. Acabó el café y se levantó. «¿Te quedas?», preguntó. Diana negó con la cabeza. «No,
Solo vine a ver cómo estabas. Ya no hace falta que esté encima de ti. Le sonrió con ternura. Además, creo que lo que necesitas está ahí dentro. Luke siguió su mirada a la ventana, donde Emily alzó la vista de su dibujo, buscándolo. Al verlo afuera, le sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera que le llenó el corazón de calidez. «Creo que tienes razón», murmuró. Diana le dio una palmada en el hombro. «Trata de dormir algo, Callahan». Luke asintió mientras ella desaparecía en la noche. Inspiró la brisa fresca y entró en la casa. Emily levantó la cabeza de inmediato. «Papá, mira». Le mostró su cuaderno, un dibujo precioso de su casa con el gran roble en el patio. Pero lo que más le llamó la atención fue que había 4 figuras en el porche: él, Emily, Clara y Sara. Luke tragó con fuerza. «Es hermoso, cielo». Clara se acercó estudiando el dibujo. «Me pintaste más alta de lo que soy». Emily se encogió de hombros con picardía. «Licencia artística». Luke rió y le revolvió el pelo. Sara se aproximó, posando la mano en su hombro. «¿Todo bien?», le preguntó en voz baja. Luke miró a su alrededor, empapándose de la calidez, las risas, esa sensación de que estaban completos al fin. «Sí», dijo con voz serena. «Todo está perfecto». Más tarde, cuando Clara y Sara se fueron y Emily se quedó dormida, Luke se sentó junto a su cama, contemplándola dormir en paz. Seguía pareciéndole increíble que estuviera allí, a salvo, en casa. Con cuidado, retiró un mechón de su rostro. Ella se movió un poco. «¿Papá?», murmuró con voz somnolienta. «Aquí estoy, princesa». Emily suspiró con una sonrisa. «Te quiero». A Luke se le cerró la garganta. «Yo también te quiero». Se quedó escuchando su respiración serena. Por primera vez en 5 años sintió que todo había terminado. El miedo, la culpa, la búsqueda interminable. Se desvanecían. Emily estaba en casa. Y juntos enfrentarían lo que viniera.